Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, como siempre darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores en estos calores de octubre. No deberíamos de estar en calores en octubre, deberíamos de estar más o menos frescos en octubre, pero bueno, nos ha tomado una época de muy escasa lluvia, especialmente en el Pacífico, en Managua, poquísimas lluvias en la segunda parte del periodo lluvioso. Según la experiencia en el lado de oriente del país hacia la zona central, Nueva Guinea, Huasco, Chontales, sí ha habido lluvias, por lo menos lo suficiente para garantizar la producción de alimentos para el país, que es donde se están produciendo los granos. Hay que ver cómo estamos hacia el norte, que es donde se producen las verduras y las legumbres, en Matagalpa, en Jinotega. Ojalá que sí esté lloviendo. No he visto los reportes todavía, pero esperemos que sí esté lloviendo. Aquí en Managua nos ahogamos de calor, nos estamos calentando. Estamos con Gema Gabriela Obregón, que es gerente de análisis e inteligencia de mercados de MIR, y Jocelyn Muñoz Berroterán, que es coordinadora de proyectos de opinión pública. Vamos a comentar un poco con ella los resultados de el más reciente estudio que ha presentado MIR Consultores, que ya prácticamente se ha vuelto una costumbre de MIR hacer a nivel regional, a nivel latinoamericano, estos estudios. Decíamos hace poco que ya han logrado entrar direcamente a varios mercados. Todos los centroamericanos están ya completos. MIR el que está haciendo las preguntas en todo el centroamericano. Entonces este de esta vez, que es del Panóptico de la Opinión Pública en Centroamérica, referido a la independencia, fue hecho total y absolutamente por MIR. 22 millones de personas en el universo. Se hicieron alrededor de 400 y algo entrevistas por cada país, con un margen de error del 2.3%. A ver, 2.2%. Correcto. ¿Ah? Para mí, una de las cosas más relevantes del estudio, es, o tal vez de las más llamativas, tal vez no la más relevante, pero la más llamativa, es la pregunta que ustedes hicieron: ¿qué es patriotismo? Pregunto, ¿ustedes pusieron las opciones o la gente fue diciendo este es nuestro parecer, ¿cómo fue el asunto? Bueno, primero que nada, gracias por invitarnos nuevamente al programa y por estar acá compartiendo con la ciudadanía en general los resultados del estudio. Y bueno, ese tema de ser patriota, como lo estábamos mencionando antes, ¿verdad?, entrar al aire, es un tema significativo, pero que además es multidimensional. Claro. Porque el sentimiento de patriotismo pues atraviesa diferentes esferas y también se interpreta de diferentes maneras. Entonces no existe como que un solo concepto que nos pueda determinar qué es ser patriota para cada ciudadano. En ese sentido, lo que nosotros hemos venido realizando, en la primera experiencia que tuvimos el año pasado, fue una pregunta que se dejó abierta, y a partir de las diferentes respuestas que las personas vinieron dando, entonces se fue construyendo una batería de posibles respuestas para ya irlas encauzando a puntos más específicos. Uh-huh. Siempre igual dejamos la opción de otras respuestas por si surge algo más, ¿verdad? Nosotros cuando comenzamos a lanzar un reactivo, lo primero que hacemos es dejarlo abierto, porque sabemos de que las percepciones de cada persona son diferentes. Esta parte del patriotismo también puede venir ligada, o uno de los factores puede ser lo que es cómo se definen, cómo se determina cada una de las personas. Uh-huh. Que en esta encuesta nosotros podemos ver de que hay bastante arraigo, por así decirlo, a las raíces latinoamericanas, porque más la mayoría de las personas, el 75.8%, se identifica con ser latinoamericano. Uh-huh. Eso tiene que ver también con la cultura, con muchas cosas, pues tiene que ver también la parte de la soberanía, de la autodeterminación que cada uno de nosotros sentimos por nuestros países. Uh-huh, uh-huh. Sí, y en ese sentido, pues los resultados arrojaron que, por ejemplo, respetar los símbolos patrios, amar al país, sentirse orgulloso del país y de ser centroamericano, ronda entre 9 de cada 10 centroamericanos están conscientes de que eso lo representa para decir qué significa ser patriota para ellos.
También tenemos respetar las leyes del país, 97.5% de los centroamericanos, eso a nivel global, ¿verdad? Y luego teníamos a nivel por país, sí, los diferentes países. Y los resultados pues están similares. En general, 9 de cada 10 centroamericanos, tanto guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses y costarricenses, están diciendo, ¿verdad?, que estos elementos son para ellos ser patriotas. Amar a su país, estudiar la historia del país, cumplir con los deberes como ciudadanos, que es algo importante porque el hecho de amar a tu país no es solo comportarte de cierta manera, sino que también respetar ciertas normas que contribuyen a la convivencia, a tener un ambiente, una colectividad estable y pacífica. Entonces consideramos de que esos son elementos que nosotros podemos destacar como significativos en estos resultados. Y también es importante la parte de que se sienten orgullosos. 9 de cada 10 dicen que se sienten orgullosos de ser de su país y de ser centroamericanos. Entonces esta parte del patriotismo viene ligada a todos esos factores, al orgullo que se siente de ser parte de. Y a la identidad, pues como decías antes, ¿no? Exacto, y a la identidad. Porque aquí vamos a poder ver en estos resultados de que hay bastante conocimiento de lo que son los próceres de la independencia, hay bastante agradecimiento con el trabajo que esos próceres hicieron en cada uno de nuestros países, y ahí nosotros podemos ver cómo los centroamericanos están reafirmando que se sienten parte de sus orígenes, pues, de sus raíces. Sí. Es interesante, y la verdad es que para el público queda la pregunta, ¿qué cosa es ser patriota? A lo mejor en nuestras redes sociales vamos incluso a hacer un programa más acerca de este tema del patriotismo, qué cosa es ser patriota, porque es decir, a ver, entre septiembre y octubre nosotros estamos inmersos, nosotros digo Centroamérica, Nicaragua, estamos inmersos en varias efemérides, pues, es decir, Nicaragua es el único país que tiene 2 efemérides de septiembre, que es la batalla de San Jacinto, el inicio de la Guerra Nacional, y la firma del acta en Ciudad Guatemala, el 15 de septiembre de 1821, ¿no? Pero también esto se extiende hasta el 12 de octubre, que es el Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular. Antes, algunos les decían el Día de la Raza, es el Día Nacional de España, es decir, se crea el Estado español el 12 de octubre, toman esa fecha como referencia. Hay quienes dicen el Día de la Hispanidad, es el día en que Colón llega por primera vez a territorio americano y empieza a partir de ese momento, aunque no es exactamente de esa forma, empieza el periodo colonial de América, ¿no? Entonces, pues también todo esto tiene que ver, y justamente ustedes hicieron una pregunta al respecto, ¿no? Porque sí hablaron de la independencia, pero hablaron, por ejemplo, de qué representa la conquista española para los centroamericanos. Exactamente. Bueno, podemos ver que antes se decía de que nos vinieron a independizar, de que por eso salimos adelante, incluso hasta la lengua nos cambiaron porque nosotros teníamos nuestros propios dialectos. Cuando nosotros consultamos cómo miraban la independencia, nos podemos dar cuenta que en su mayoría piensan de que los pueblos indígenas fueron víctimas de saqueo. Podemos ver que un 62.5% de las personas en Centroamérica, este es un dato global, dicen de que fueron víctimas de saqueo por conquistadores españoles, y solamente un 19.5% mira positiva lo que es la conquista española y dice que benefició a los pueblos indígenas. Eso de manera global, si lo vemos nosotros por países, nos vamos a dar cuenta que en Guatemala es donde hay mayor rechazo, por así decirlo, mayor cantidad de personas que dicen que fuimos víctimas de saqueo. Son 7 de cada 10 personas las que están diciendo eso. En Nicaragua un 63.3%, y los que tienen los índices más bajos es el 55.6% en El Salvador. En El Salvador. Pero sí podemos ver que en su mayoría las personas sienten de que en lugar de haber sido que nos vinieron a salvar, fuimos víctimas y perdimos muchas cosas también. Eso lo da el conocimiento de la historia que tenemos cada uno de nosotros en lo que nos pudo haber pasado en ese tiempo. Sí, y a partir de esta pregunta sale la otra, ¿no? Es Exacto. decir, ¿debería la monarquía española pedir perdón por lo que ocurrió? Porque es decir, hasta el día de hoy no lo ha pedido. Yo el año antepasado me parece, que miraba a un representante de un partido político diciendo si son los americanos los que nos tienen que agradecer a nosotros, los españoles, que hayamos llegado porque nosotros les llevamos desarrollo,
nosotros llevamos cultura, nosotros llevamos idioma, decía este político. Yo me quedé viéndolo, pues, como diciendo, pero estás claro de lo que estás diciendo, porque sí, no es exactamente así. Sí, es que precisamente en esos temas existen pues dos grandes visiones contrapuestas, los que consideran por un lado de que la conquista española trajo ciertos beneficios como el idioma, la religión, la cultura o la culturización, obviando en sí que ya los pueblos originarios de nuestros pueblos tenían su propia forma de desarrollarse, su propia forma de comunicarse y de establecerse. Entonces ahí nosotros consultamos esas dos grandes visiones y precisamente sometemos, ¿verdad?, a los ciudadanos a que digan si la monarquía española debiera pedir disculpas públicas porque hasta la vez no se ha reconocido todos estos daños causados, todos los saqueos, las muertes que provocaron. Entonces, nosotros consideramos como estas dos grandes visiones y efectivamente más del 50% de la población centroamericana está considerando que sí que necesitamos que nos pidan una disculpa pública. Y esto lo podemos relacionar con el tema de la primera identidad nacional, autoidentificación como centroamericanos, pero a la misma vez sentirte un sujeto que tiene derechos, que tiene deberes y que se ha venido formando a partir de su propia historia, su propia cultura. Entonces ahí nosotros lo dejamos y la población pues efectivamente considera que la monarquía debe pedir disculpas públicas. Esto viene también ligado a cómo nos vendían la historia antes, pues de que teníamos que sentirnos agradecidos por todo lo que estaban diciendo del desarrollo. Sin embargo, perdimos mucho también, porque aquí habían sus propias religiones, por así decirlo, teníamos ya un sistema implementado y no pasó. No es cierto, según lo que dice más del 50% de las personas entrevistadas, que nos vinieron a salvar la vida y que nos dejaron en un lecho de rosas, por así decirlo. Sí. Incluso hace un par de años el presidente de México mandó una carta diciendo de que merecíamos una disculpa también, porque pues todos nosotros nos vimos afectados en este tema de la independencia. La Iglesia Católica se disculpó, ya la Iglesia Católica hizo una disculpa. Pero por ejemplo, solamente para mencionar algo, es decir, 500 años antes de 1492, hacia los inicios del año 1000, el desarrollo social y político de América había logrado cosas que hasta en el 1500, 1600 se lograron socialmente en Europa. Es decir, no nos digan que veníamos atrasados. Sí, teníamos 500 años de avance en el desarrollo social. Teníamos avances científico y tecnológico bastante más alto, más avanzado que el europeo. Es decir, nosotros conocíamos el cero. Sí. Europa todavía no conocía el cero. Sí. Y nosotros hacíamos cálculos en base a cero también. La precisión del calendario maya, todavía a inicios del siglo XX, dejaba asombrados a los europeos. Pues. Claro. Es decir, para el 2000, aquello del Bactún, la precisión con que estaba calculado más de 1000 años antes. Es decir, una cosa maravillosa, tecnológicamente maravillosa, además, que éramos sanos. Claro. Éramos sanos. Claro. Hay que ver que una buena parte de nuestra población murió por las enfermedades que trajeron los europeos. Exacto. Entonces, no me digan que avanzamos, cuando fue, en muchos casos, atraso. Tal vez vamos a reconocer, y especialmente por Rubén Darío, el idioma español. Porque además, príncipe de las letras castellanas. Hacemos una primera pausa en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus, conversamos acerca del más reciente estudio presentado por MR Consultores, el panóptico de la opinión pública centroamericana, a propósito de la fiesta de la independencia en Centroamérica. A mediados de septiembre se hizo este estudio, decíamos, y bueno, se hicieron varias preguntas. Una de ellas
para continuar, es la pregunta acerca de la independencia. ¿Qué significó para los centroamericanos la independencia? ¿Ah? Y ahí hay posiciones menos encontradas acerca de lo que significó la colonia. Claro. Me parece que estamos más de acuerdo en que hacía falta la independencia. Sí, de hecho sí, 8 de cada 10 entrevistados en Centroamérica dicen casi todos dicen que fue un acierto habernos independizado porque eso permitió desarrollarnos, que es lo que estábamos comentando ahorita, de que gracias a que nos independizamos y que nosotros mismos tomamos las riendas de cada uno de nuestros países es que se ha podido dar un desarrollo importante. Sí, en ese sentido también creo que nosotros podemos entender que el hecho de firmar un acta de independencia y generar un poco los procesos de Estado-nación independientes en la región centroamericana, pues en la actualidad se considera que fue un acierto y que era necesario, porque no podíamos seguir dependiendo de un sistema o de un régimen que más bien estaba explotando, saqueando, que es todo lo que hemos venido afirmando a partir de los resultados de la encuesta. Entonces, este hecho de que se considere que fue un acierto también creo que se puede vincular con el tema de la identidad y crear estados, nación independientes y con autonomía. Pero bueno, había una idea originalmente que fuéramos una nación centroamericana, sí, claro, ¿no? ¿Ah? Que ya ahorita lo vamos a ver en un momentito. Y me resulta interesante que en lugares como por ejemplo Honduras es donde menos se considere como un acierto la independencia, y Costa Rica, después de Nicaragua, es donde más se considera un acierto. Y digo, me sorprenden estos resultados porque más adelante, en breve, vamos a ver cómo conocemos nuestra historia. Y entonces resulta que los hondureños aparentemente conocen mejor la historia que los costarricenses. Claro. Tienen más orgullo de sus próceres los hondureños que los costarricenses. Sí. Sin embargo, los hondureños creen menos que la independencia haya sido un acierto que los costarricenses. ¿Por qué puede ser eso? No sé. Por Morazán. Es decir, los sueños morazánicos de la unidad centroamericana. No sé, tal vez. Ok, el conocimiento de los próceres. 9 guatemaltecos, o el 9% de los guatemaltecos, la mitad de los salvadoreños, casi todos los hondureños, prácticamente todos los nicaragüenses, y 1 de cada 10 costarricenses dice que conoce a todos sus próceres. Exactamente. Sí. Exactamente. Podemos ver que en Nicaragua el nivel de conocimiento es total, prácticamente, porque vemos de que son al Rubén Darío, por ejemplo, porque están los próceres, pero también pusimos figuras como Rubén Darío, que nos ha ayudado a trascender fronteras para que nos conozcan. Lo conocen un 99.5% y los niveles de orgullo son de 97.7%. Entonces, si vamos viendo a cada uno de los próceres que nosotros evaluamos, los nicaragüenses tienen alto conocimiento y altos niveles de orgullo. Eso puede verse también con lo que es la educación que estamos recibiendo en el país, de que siempre nos están enseñando cuál es nuestra historia, quiénes son nuestros próceres, de dónde venimos, cuáles fueron las batallas que se tuvieron que librar para poder lograr la independencia en su momento. Sí, en ese tema para nosotros es bastante interesante destacar, bueno, en términos globales, ¿verdad?, en temas de independencia, un acierto de la independencia, y el tema de los conocimientos de los próceres, que en todos estos datos Nicaragua el que viene saliendo siempre más alto, con mayor conocimiento, mayor arraigo y mayor identificación con lo que sería actualmente su cultura, su identidad, su nación. Caso contrario, por ejemplo, en Guatemala. Ahora, para nosotros es interesante también porque hacemos nosotros una investigación documental y revisar que el tema de los conocimientos de los próceres o los próceres de la nación en los demás países, excepto en Nicaragua, no están mencionados en su constitución política. Y en caso de Nicaragua, sí, en el preámbulo nosotros podemos encontrar los diferentes próceres, Rubén Darío, prócer de la independencia cultural, Benjamín Celedón y todo, Miguel Larreinaga. Entonces ahí nosotros podemos constatar de que existe una voluntad de Estado de transmitir estos elementos que contribuyen, ¿verdad?, a que los ciudadanos estén informados y que además vayan acumulando ese tema de la identidad. Y también, como lo mencionaba mi compañera, en el tema de la educación.
¿verdad? Esto es algo que viene trascendiendo en los diferentes niveles hasta llegar a los niños. Sí. En Guatemala a mí me llama la atención que están reconocidos, bueno, don Pedro Molina, Gabino Gainza, que era el jefe político de la Capitanía General de Guatemala en 1821, Barrundia, Beltranena y Aycinema. Estos últimos dos que son los responsables de preparar todas las condiciones para que el 15 de septiembre haya el acto que hay en Ciudad Guatemala en 1821, pues ellos tenían su trompo enrollado, eso lo hemos visto en otros programas, pero estos son los reconocidos en Guatemala, pero son apenas el más conocido, que es Pedro Molina, es 4 de cada 10 guatemaltecos conoce a Pedro Molina, a diferencia de Nicaragua, que el menos conocido es 9 de cada 10 nicaragüenses reconoce a Emmanuel Mongalvo y Rubio, que es el menos conocido, ¿no? Pero bueno, Guatemala, 4 de cada 10. El más conocido en El Salvador es 8 de cada 10, José Matías Delgado, prócer de la Independencia. Correcto. José Simeón Caña, Santiago José Celi, Pedro Pablo Castillo, Domingo Antonio de Lara. Y en Honduras, el más conocido, y decíamos, posiblemente por la moneda, es Lempira, el cacique Lempira. Sí, correcto. Que prácticamente todos los hondureños lo reconocen como un prócer hondureño. Sí. Que no sé si eso tendrá que ver con el proceder del actual gobierno hondureño, si es solamente por la moneda o qué cosa en Honduras, Juan. No sé si ustedes lograron meterse ahí un poquito para saber por qué estos son el más conocido de Honduras. Bueno, creo que ahí influyen diferentes factores, ¿verdad? Porque es todo esto del tema del conocimiento de la historia y tener conciencia de los diferentes momentos importantes en cada país, pues es parte de un proceso y también tiene que ver con la reescritura de la historia. En algunos países se ha venido manteniendo el discurso oficial que nosotros conocíamos, de que era el Día de la Hispanidad, que nosotros necesitamos la religión, la cultura, el idioma, y en otros países vemos de que se ha venido investigando un poco más y reescribiendo estos hechos importantes. Entonces, en el caso de Honduras, creo que ahí está influyendo pues el tema, posiblemente que la moneda se llama lempira, podría ser un elemento, y por otro lado que también creo que de cierto modo son los hondureños después de Nicaragua los que vienen manifestando mayor identidad, mayor reconocimiento a su cultura y a su historia. Entonces, posiblemente sus procesos educativos o sus procesos políticos y de decisiones internas estarían teniendo pues estos resultados que influyen, ¿verdad?, en el nivel de lo que se habla a nivel público, en el discurso público que se hable en ese país. Mira, como yo estaba con la duda, yo le hice la pregunta a una persona que estudió en Honduras hace muchos años, que hizo su primaria en Honduras hace muchos años, y me contestó exactamente en ese mismo orden. Me dijo, de Empira, Francisco Morazán y José Cecilio del Valle. De esos 3 se acordó. De los otros, de Herrera, de Reyes y de Cabañas, no se acordó, pero sí se acordó de esos 3. Pero claro, fue hace bastante tiempo, hace más de 30 años que estuve en Honduras. Y entonces sí se acordaba de estos 3, lo que implica que sí, efectivamente en la educación les han venido metiendo de alguna manera. No sé si este gobierno le incrementará ese conocimiento, porque es decir, imagínate vos en Nicaragua, el menos conocido, decíamos, Emmanuel Mongalvo y Rubio, el profesor Emmanuel Mongalvo y Rubio, 90% de conocimiento, versus en Honduras, decíamos, es el 88% a Cabañas y el 95% a Lempira, ¿no? Claro. Costa Rica, junto con Guatemala, es donde menos se reconoce o se conoce a los próceres. 4 de cada 10 costarricenses conoce al que más conoce. Exacto. Que es José Manuel de Caña. Casi 4. Casi 4, sí. Casi 4. Sí. Lo conoce el 38.3%. Podemos ver que los niveles de conocimiento son bajos, y cuando hablamos de los niveles de orgullo, vienen más o menos 7 de cada 10 los que se sienten orgullosos de sus próceres. Sí,
Sí, alrededor de 7, Sí. estamos 7, casi 8, pues que José Santos Lombardo, el más, del que estamos más orgullosos de ver, no, Gregorio José Ramírez. Fíjate que yo pensé que en Costa Rica iba a aparecer no solamente caña, sino también, ay Dios, se me fue ahorita el nombre, el nombre del aeropuerto internacional de Costa Rica, ay, se me fue, pero que aparentemente era un héroe de la guerra nacional, pero no aparece en la lista de próceres costarricenses. Sí. Y de hecho estos próceres no es que nosotros los pusimos porque nos dio la gana, sino que desde la primera medición nosotros hicimos una búsqueda documental y aparte de eso lo sometimos a prueba, a quienes eran los que las personas reconocían como sus próceres. Y por eso es que los medimos a ellos. Ok, entonces estas son las respuestas de las personas. Exacto. Estas son las respuestas de las personas. Bueno, inmediatamente vemos el orgullo, justamente, orgullo de ser de cada país. Prácticamente todos los centroamericanos estamos muy orgullosos de ser de cada país, ¿no? De los guatemaltecos de ser de Guatemala, los hondureños de ser de El Salvador, los salvadoreños, los nicaragüenses y los costarricenses, ¿no? Todos estamos orgullosos de ser del país. Bastante. Tal vez los menos orgullosos, ¿quiénes son aquí los menos orgullosos? Los salvadoreños. No, los costarricenses con 95.9. Bueno, los hondureños con 95.1. Con 95.1 los hondureños, pero es decir, es un nivel alto de orgullo. Exactamente. Pues, es decir, el 95% de los entrevistados dice ser orgulloso de ser de su país. Es un nivel alto de orgullo. Pero luego cuando ya hablamos de Centroamérica, es más complicado el asunto porque ahí nos metemos con un sentimiento tal vez poco centroamericano de los costarricenses. Correcto, sí. Son los que menos se sienten orgullosos de este asunto. Si quieren hacemos la pausa y hablamos al regresar acerca de esto. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando a propósito de los resultados del Panóptico de la Opinión Pública en Centroamérica de M&R Consultores en su segunda edición, su segunda ola, dice M&R. Dice la mitad de los centroamericanos que asiste a eventos culturales, festivales o desfiles patrios en los días dedicados a la patria. Repito, en Nicaragua hay 2 días, 14 y 15, en el resto de Centroamérica solamente se celebra el día 15. Sí. La mitad de los centroamericanos. El resto dice que, bueno, que hace otro tipo de actividades. Sí, ahí nosotros consultamos para ver de qué manera viven pues estas festividades patrias o cómo las tratan de celebrar o conmemorar o como que se le denomine, ¿verdad? Entonces, efectivamente, 51.2% de los centroamericanos dice asistir a eventos culturales o desfiles patrios. El 12% dice que visita playas o centros turísticos y el 36.4% dice que asiste a reuniones sociales con familiares y amigos, mientras que visitar centros comerciales o restaurantes un 14.5%. Si nosotros lo vemos por país, entonces podemos observar que en Nicaragua el 45.3% dice que asiste a festivales y eventos patrios. Y son los que menos. Los que menos asisten, exactamente. Sin embargo, dicen que el asistir a reuniones y eventos sociales o con familiares y amigos, 28.4% de los nicaragüenses encuestados. Y los que más asisten, digamos, a desfiles patrios o a eventos culturales serían los guatemaltecos con un 58.6%, seguido de los costarricenses con un 53.3%. Entonces ahí podemos ver que los datos están bastante diferentes, no hay datos similares en temas de cómo vive cada país sus actividades o sus festividades patrias. Los guatemaltecos son los que más asisten a actividades relacionadas con el 15 de septiembre, pero al mismo tiempo son los que más, son los que más asisten a reuniones sociales, es decir,
van al desfile, van a esto, pero además luego se reúnen con los amigos, supongo yo, ¿no? Sí, porque recordemos que esta es múltiples respuestas. Puede ser que yo vaya al desfile, pero igual después hago otras actividades, no solo me dedico a una sola cosa en esos días. Y este año que cayó para fin de semana largo, había como la opción, digamos, de poder hacer otras cosas, ¿no? Ok, eso es como dicen los centroamericanos que celebran. ¿Cómo se identifican los centroamericanos y ahí vienen una serie de respuestas que varían en cada país, ¿no? Como una misma cultura, con un lenguaje común, con antepasados comunes, con una historia y un destino común, con un sentimiento de orgullo nacional, con independencia y soberanía nacional. Es decir, son estas las formas, digamos, que identificarían a los centroamericanos, ¿verdad? Ya no solamente como país, sino como centroamericanos. Exactamente. Sí, en ese tema, retomando lo que habíamos hablado anteriormente sobre, en algún momento en esta región hablábamos de unidad, de compartir una historia común, tradiciones, procesos convulsos casi parecidos, revoluciones, guerras. Entonces ahí nosotros sometimos, ¿verdad?, a la población a estos diferentes reactivos y podemos observar que en estas cosas son los en los demás están coincidiendo. Los centroamericanos, tener una misma cultura, costumbre y tradiciones, el 80%, pero si lo vemos por países, ahí hay variaciones. Entonces, por ejemplo, Guatemala 75.3, El Salvador 79.9, Honduras 86.2, Nicaragua 82 y Costa Rica 78.7. Tener un lenguaje común, 84.4 a nivel global, antepasados comunes, ese es uno de los más bajos si lo vemos en identificación como centroamericanos, 78.3%, los guatemaltecos 72.4%, los costarricenses 78%, los hondureños 75.7%, El Salvador 80.8% y Nicaragua, que es el más alto, 82.8% en ese tema. Tener una historia y un destino común, pues aquí la verdad es que están bastante parecidos los datos, un 81.9% de centroamericanos consideran de que sí tenemos una historia y un destino común. Un sentimiento de orgullo nacional también están bastante parecidos, sin embargo Nicaragua y Honduras sobresalen con 9 de cada 10 consultados en esos países. Entonces ahí nosotros podemos observar, ¿verdad?, que hay temas en donde sí consideran de que estamos teniendo temas en comunes, tanto historia, cultura, tradiciones, lenguaje, y entonces podemos identificar ciertos niveles de autopercepción como región centroamericana o una identidad centroamericana. Principalmente entre los nicaragüenses, porque son, digamos, como los que están en lo general más identificados con estas afirmaciones que hacen ustedes, ¿verdad? A diferencia de los costarricenses y los guatemaltecos, que son los que menos identificados están con esto. Sin embargo, el nivel de identificación es altísimo, pues, en todos los casos, porque todo es rondando el 80% cuando menos. Exactamente. Sí. En el tema de Guatemala, para nosotros también es bastante importante destacar sus propias condiciones culturales y sociodemográficas que existen, porque entendemos, ¿verdad?, que en Guatemala casi el 40 y tanto % de la población es indígena y de ese porcentaje casi el 50 o el 60% está en niveles de pobreza y en niveles de educación muy bajos. Entonces esto podría también estar influenciando, ¿verdad?, estos resultados, porque vemos de que los temas de desarrollo, de educación, de modernización, si lo podemos llamar de esa manera, no baja de la misma manera en los diferentes sectores. Y hay pues un sector que ha estado históricamente marginado, que son los pueblos originarios, y en donde su mayoría son pueblos indígenas, pero han estado excluidos de las grandes decisiones de los proyectos de nación. Entonces ahí creo que hay un elemento importante en Guatemala. Que me parece que es lo que ocurría aquí en Nicaragua hasta hace unos años. Sí. Porque la costa Caribe se sentía una cosa aparte del resto del país. Es decir, decía que el Pacífico tomaba decisiones y las tomaba por ellos, y que a veces eran decisiones que no les convenían a la costa Caribe. Ahora la costa Caribe tiene
sus decisiones, ejecuta sus proyectos de acuerdo a sus necesidades, es Exacto. tomada en cuenta a nivel Claro. nacional, recibe beneficios o recibe pues presupuesto, no voy a decir beneficios porque la verdad es que es un derecho de todos, ¿no? Pero recibe presupuestos que les permite el desarrollo de acuerdo a sus propias necesidades. Ya la costa caribe, me parece a mí, se siente más integrada con el resto del país. Sí. ¿Verdad? Que es lo que estabas diciendo, ¿no? En Guatemala posiblemente no sea de esa manera. ¿Verdad? Entonces no te sentís parte, no te identificás, te sentís aislado, te sentís apartado, te sentís excluido. Exacto. Y con razón, pues. ¿verdad? Porque de alguna manera Nicaragua, yo creo que ese sentimiento de nicaraguanidad lo compartimos casi parejos todos los nicaragüenses. Sí. ¿Ah? Sí. Ok. Esto es importante porque nos permite entender por qué sí y por qué no unidad centroamericana. Morazán era de los que estaba a favor de esto, como prócer centroamericano, ¿verdad? Según algunos historiadores, muy incomprendido en su tiempo, Morazán, incluso lo llegan a matar, pues, a Morazán y toda cosa, pero como que más tarde eso ha pegado un poco. No sé si el sistema de integración centroamericano es suficiente para los centroamericanos. ¿Qué piensan los centroamericanos de la unidad? Pues de hecho están bastante de acuerdo. 8 de cada 10 piensa que nos conviene unirnos como centroamericanos. En el país que hay menos acuerdo de eso es en Costa Rica, lo vamos a ver más adelante, pero podemos ver que, por ejemplo, cuando hablamos de nuestra región somos hermanos centroamericanos, tenemos las mismas raíces, un 88.2% está de acuerdo con esto. Cuando hablamos también que unidos los centroamericanos seremos más fuertes y tendremos mayores oportunidades, 88.1% está de acuerdo con esto. Y que la colonia nos estableció como una sola región, está de acuerdo un 82.8% de las personas. Entonces, esto a nosotros nos quiere decir de que por lo general los centroamericanos en su mayoría consideran de que sería un beneficio que fuéramos vistos como una sola nación. Sí. A mí me gustaría agregar que también este tema de la unidad es un tema de amplio debate, es un tema de debate histórico para la región sobre si deberíamos o no estar unidos y cuáles son los beneficios. Y yo quiero destacar de esta encuesta que existen muy pocos estudios, el único que nosotros estamos realizando en donde se viene sondeando las opiniones de los centroamericanos acerca del tema de la unidad, porque se entiende la unidad no solo como un elemento de voluntad política, sino también de reconocimiento de todo lo que ya hemos venido hablando, ¿verdad? Un reconocimiento de la historia, que tenemos una cultura, un lenguaje, una tradición, y además de eso que tuvimos una experiencia posterior a la independencia, donde fuimos una federación centroamericana. Entonces, estos rasgos de integración o unidad como centroamericanos, pues al día de hoy creo que están un poco perceptibles en los ciudadanos y creo que es importante que lo tomemos en cuenta. Y por otro lado, ¿verdad? Podemos ver que Nicaragua sobresale en estos temas. Y Guatemala me sigue llamando la atención, y para nosotros también, porque ya en los años 90 fue uno de los precursores, ¿verdad?, con el tema de la unidad y la integración centroamericana. Sin embargo, actualmente pues vemos de que no todos los guatemaltecos o niveles muy bajos están opinando a favor de la unidad. Sin embargo, en Nicaragua la percepción o la disposición como ciudadanos centroamericanos de estar unidos sí se mantiene hasta el día de hoy, porque también fuimos, ¿verdad?, precursores de ese movimiento de integración. Creo que es mejor tratarlo como en términos de unidad, ¿verdad?, porque es como un poco más comprensible y tiene un poco más de profundidad el concepto que integración. Por eso nosotros lo tomamos como unidad. Sí, ahora, el asunto es unidad ¿para qué? Porque, es decir, ustedes, aunque no sé si le hicieron de esa manera la pregunta, pero sí, los resultados es unidad ¿para qué? Porque es decir, debe tener algún fin, algún objeto de utilidad o de beneficio para las personas que haya unidad centroamericana. Yo creería que como región nos puede ir mejor frente a los polos de desarrollo, creería yo, ¿verdad?, que como países separados,
Claro. Pero para opiniones. Sí, recordemos que hay diferentes sectores, por ejemplo, Centroamérica, por así decirlo, todos los países tienen bellezas turísticas increíbles. Podríamos tener una potenciación en el turismo como región inmensa, que ya la tenemos por cada uno de los países. Igual el tener una sola moneda podría facilitarnos mucho las cosas también. Y así puede tener otro tipo de beneficios, o sea, tener el libre tránsito, que ya casi lo tenemos solo con nuestra cédula a nivel centroamericano, solo Costa Rica pues que no es parte de ese acuerdo, y que también puede traer beneficios económicos para todos los países. Y podemos ver, más adelante lo vamos a ver después de la pausa, de qué porcentaje de las personas están opinando por esto. Ok, vamos, hagamos la pausa entonces, regresamos en breve. Unidad para qué, integración para qué en Centroamérica. Continuamos en esta edición, sumando vigores en Extra Plus. Unidad para qué, integración para qué entre los centroamericanos. Ya mencionábamos algunas razones, pero una de ellas, o más que una razón, es un sentimiento tal vez de los centroamericanos que deberíamos de ser solidarios entre nosotros. Y Claro, ese es casi unánime la respuesta, que los centroamericanos deberíamos de ser solidarios entre nosotros. No sé, pues, es decir, hay un desastre natural que nadie quiere en cualquier país de Centroamérica. Centroamérica debería de ser el primer país en responder, o la primera región en responder a Centroamérica, que creo que más o menos por ahí viene ocurriendo. Ese me parece a mí que es un sentimiento importante cuando hablamos de la unidad centroamericana, porque es decir, no estamos partiendo de cero, estamos partiendo, como dice Jocelyn, de la historia, de dónde venimos, qué hemos hecho, cómo hemos caminado, ¿no? Apenas tenemos 180 años de andar por nuestra cuenta y no ser centroamericanos, pero más o menos, pues, ¿qué beneficios traería? Porque hay que ver los beneficios. Exactamente. Bueno, podemos ver, por ejemplo, que cuando habla de tener una sola moneda para toda la región, que se mira como un beneficio, el 55.7% de los entrevistados está de acuerdo. Esto es a nivel centroamericano, son datos globales. Pues incluso es un beneficio que lo mira más del 50%, sin embargo es el más bajo. El que tiene mayor, 8 de cada 10 lo están mencionando, es que va a tener beneficios económicos para los países, porque cada uno de los países tiene sus principales fortalezas, y al unir todas las fortalezas podemos ser más fuertes como región ante las otras regiones. Que es lo que yo decía, es decir, por unidad para funcionar como bloque, ¿no? Exactamente. Sí, defendernos como bloque. Sí. Exactamente, vamos a ser más grandes, vamos a tener más bellezas naturales, todos vamos a potenciar en lo que somos fuertes para poder tener mayores alcances. Y esto, si lo vemos, por ejemplo, por país, podemos ver que en Nicaragua el nivel de acuerdo en tener una sola moneda en la región es del 60%, uno de los que está más alto. El que está menos de acuerdo son Guatemala y Costa Rica, perdón. Guatemala y Costa Rica son los que tienen un poquito menos, pero mínimo del 50%. Sí. Si vemos el otro, por ejemplo, que habla de los beneficios de la integración centroamericana, ver lo que es el libre tránsito. Por lo general, en Nicaragua, 8 de cada 10 lo mira como algo beneficioso. Siempre el que está más bajo es Costa Rica, con un 68.8, pero pues ya llegan casi a los 7. Y Guatemala tiene 73.6, El Salvador 77.4. Podemos ver de que las personas lo miran como un beneficio de que andemos en libre tránsito, que casi ya lo hacemos, porque solo con la cédula me puedo ir a El Salvador hoy. Entre Nicaragua y Guatemala se puede hacer, sí. Exactamente. Excepto Costa Rica. Excepto Costa Rica, que es el único país que no entró en el acuerdo. Exacto. Y cuando hablamos de beneficios económicos, ahí podemos ver que en todos los países, pues, tiene un resultado significativo. Siempre el más bajo es Costa Rica, con un 73.6, y podemos ver que donde tiene mayor nivel de acuerdo es Nicaragua, con un 84.7%. O sea, los nicaragüenses lo están viendo como un beneficio económico para todo en la región. ¿Verdad? Que nos integremos. De tener un solo pasaporte, podemos ver que más o menos 6 de cada 10 estarían de acuerdo. Nicaragua es el más alto, con un 72.8%, de tener un solo documento a nivel centroamericano. Un pasaporte que no diga Nicaragua, porque yo le decía cuando estábamos viendo la presentación que prácticamente
sí tenemos un pasaporte común. Claro. Es decir, si uno mira los pasaportes, el pasaporte guatemalteco, el salvadoreño, el hondureño y el nicaragüense, todos tienen el mapa de Centroamérica. Sí. Lo único que los diferencia es que uno dice Nicaragua, el otro dice Honduras, el otro dice Guatemala y el otro dice El Salvador. Pero prácticamente es casi el mismo pasaporte. Es decir, incluso en el interior debe ser el mismo proveedor o una cosa de esas, pero es decir, es prácticamente el mismo. Si ya lo único que hace falta es formalizarlo. Exactamente. Sí, que es un pasaporte único para Centroamérica. Okay. Menos el de Costa Rica. El de Costa Rica es diferente. Es distinto, sí. Es que es diferente. Sí. Exactamente. Sí. Igual. Cuando consultamos por un documento de identificación ciudadana en común, por ejemplo, como una cédula centroamericana, podemos ver que 6 de cada 10 dicen que sí estarían de acuerdo. En Nicaragua llegamos casi a los 7. Siempre Costa Rica es el más bajo, como 53. Si nosotros vamos viendo estos resultados, podemos ver que los nicaragüenses es consistente, que están a favor de una unidad en Centroamérica. Sí. Sí, bueno. y la verdad es que los ticos no están mayoritariamente opuestos. Sí. Al contrario, están mayoritariamente al favor, porque es decir, estamos hablando de más del 50% en todas las respuestas. Exactamente. Más del 50% consideran que trae estos beneficios, hablar de la integración. Es decir, que tampoco es tan negativo como pudiera parecer. Son los que menos, pero sí más de la mitad está de acuerdo. Exactamente. Sí, y consideran, o por así, o sea, nosotros indagamos qué tanto consideran de que sería una contribución para el desarrollo de la región, y ahí podemos ver que el 63.2% a nivel de Centroamérica está de acuerdo con que sería de contribución para el desarrollo de nuestros países y de la región. Sí, y ya si lo vemos por países, sigue siendo Costa Rica el que menos cree que haya contribución al desarrollo, sin embargo, es más de la mitad siempre. Y también podemos ver que en Nicaragua el 77.4% está de acuerdo, que siempre es el más alto, que es lo que estábamos hablando, que Nicaragua lo mira como un beneficio, como una oportunidad de podernos integrar. ¿Qué pueden concluir ustedes de este estudio sobre Centroamérica? Bueno, a mí me gustaría retomar un poco lo que estábamos hablando anteriormente sobre el tema de unidad para qué. Y creo que en estos momentos tan importantes a nivel internacional de reconfiguración de las fuerzas, de los polos, a nosotros nos llama mucho la atención el tema de que nosotros consultamos que si la unidad nos podría hacer más fuertes para competir en la economía global, y tenemos como resultado que un 88.1% está de acuerdo con esta afirmación, y así lo vinculamos al tema de beneficio económico. Entonces hay una consistencia en esos datos y hay una disposición o una percepción a nivel de centroamericanos que efectivamente tenemos el potencial económico, tenemos el potencial para competir como bloque en estos cambios que se están dando a nivel internacional. Eso por un lado. Por otro lado, también a mí me gustaría señalar el tema de la identificación como centroamericanos, porque este es un tema que creo que da para mucho espacio, para debatir ampliamente, sobre todo la identidad que venimos nosotros reconociendo y reconociéndonos también como centroamericanos y como nicaragüenses. Entonces, es decir, de que está esta disposición a que podemos ser un bloque económico, pero que también tenemos un reflejo de que sí nos reconocemos como centroamericanos, con unidad, solidarios, que podemos colaborar entre nosotros. Entonces ahí estaría más que todo ver a futuro cuáles serían las voluntades políticas, que pues son más complejas, pero que sí desde los ciudadanos y desde la percepción está presente en estos momentos. Y a mí me parece que cuando hablamos de esta unidad centroamericana no es la misma europea. Claro. A ver, la Unión Europea podría ser una cosa distinta, tal vez podría ayudarnos a nosotros por un asunto es decir, la historia de la Unión Europea podría ayudarnos a nosotros por un asunto de metodología y demás, ¿no? Pero sería totalmente distinto. Aquellos son idiomas distintos. Empecemos por la península, español, francés, y ahí nomás brinca el alemán, ya si te vas un poquito para el sur estás hablando de italiano, entonces más para casito portugués, ¿no? Entonces, y aquí todos hablamos español, todos, hasta la costa caribe tiene como idioma el español, ¿no? Aunque hable cada uno después sus propias idiomas y lenguas, ¿no? Pero ya de entrada tenemos eso que nos une. Y nos sentimos identificados, por así decirlo. Nosotros como centroamericanos nos sentimos identificados como centroamericanos y estamos orgullosos de cada una de nuestras naciones,
pero lo podemos ver desde que inició la presentación de los resultados, de que hay altos índices de que se sienten, de que nos sentimos latinoamericanos y que nos sentimos centroamericanos. Pero además somos familia. Somos es decir, familia. yo pregunto, ¿los Obregón de dónde vienen? Es que lo que pasa es que vino un pariente que vino de El Salvador. Sí. Es decir, si preguntamos, tenemos parientes en toda Centroamérica. Así es cierto. Entonces, hasta familias somos. Es decir, eso nos facilita mucho las cosas. Y como dice Jocelyn, ahí estamos hablando de voluntades políticas. Claro. Al final de cuentas, porque tenemos el sistema de integración de Centroamérica, ¿no? El SICA. Sí. Entonces lo que hay que fortalecer ese sistema de integración. Así es. Y eso le toca ya a la parte política. Así es. Sí. Por lo menos en este estudio, pues lo que sale a luz es que hay voluntades, más de la mitad de los centroamericanos estaría de acuerdo en que se den pasos hacia esto, porque podría resultar muy beneficioso para Centroamérica. Así es. Bueno, quiero agradecerle que hayamos platicado hoy acerca de esta presentación. Entiendo yo que la próxima semana hay una presentación nueva. Sí. La próxima semana tenemos presentación también. El 11. El sistema de monitoreo de la opinión pública. Sí, correcto. Bueno, ya nos vamos a volver a ver. Sí. Vamos a platicar acerca del sistema de monitoreo de opinión pública. Muchas gracias. Muchas gracias. Gema Gabriela. Yo decía a Gabriela, pero es Gema Gabriela. Gema Gabriela. Y Jocelyn por esta platicada. Un placer siempre. Gracias. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía en esta edición, Sumando Vigores en Extra.